Ya. Puntualidad. Aquí me dirijo. Buenos días. Bienvenidos. Un trimestre más a la presentación por parte del Observatorio Económico de Andalucía con don Francisco Ferraro, don Manuel Alejandro Hidalgo, que hacemos pues desde la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Saludo pues también a los socios del Club Cámara y de la Fundación Cámara que nos siguen por streaming, lo mismo que a todos los periodistas que también pues nos siguen. Así que vamos a dar comienzo a esta presentación con don Manuel Alejandro Hidalgo para que nos haga, nos presente el estudio hecho sobre el segundo trimestre del año 2024 y después ya intervendrá don Francisco Ferraro sobre las perspectivas económicas del resto del año. Así que, de nuevo, buenos días y adelante, don Manuel Alejandro Hidalgo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Para empezar, como siempre, el primer dato que damos en la presentación de este informe suele ser nuestra estimación de crecimiento para en este caso el segundo trimestre de 2024, y como pueden comprobar en la diapositiva, no sé si se ve bien, yo creo que sí, sería por tercer trimestre consecutivo en el que estimamos un crecimiento de 8 décimas para el Producto Interior Bruto andaluz, lo que generaría por lo tanto una tasa de crecimiento interanual del 2,6%. Aquí hay que poner en contexto este 2,6%. En primer lugar, son 5 décimas más que en el primer trimestre de 2024, lo cual hace reflejar una aceleración en el crecimiento de la economía andaluza, pero sin embargo aún todavía, porque en los trimestres anteriores el crecimiento, sobre todo en 2023, el crecimiento de la economía española fue superior, todavía estaríamos algo por detrás de la tasa de crecimiento que está marcando el conjunto nacional. Antes de entrar en detalle de las razones de ese crecimiento, hacer referencia a otros indicadores que también analizamos en nuestro informe, sobre en particular lo que respecta a la economía andaluza. En cuanto a la inflación, aquí hay algunas cifras, pero en general lo que podemos argumentar sobre la inflación, ya no solo para el segundo trimestre, que en algunos indicadores coyunturales, como es el caso de la inflación, que prácticamente lo tenemos a los pocos días incluso antes de que acabe cada uno de los meses, ya sabemos también buena parte de lo que ha sucedido durante el tercer trimestre, pues Andalucía, como siempre, se enmarca en la misma tendencia que se enmarca en este caso el resto de España y el resto de Europa. Lo que estamos observando es una evolución de la inflación a la baja, clarísimamente a la baja, sobre todo y especialmente por dos razones. La primera de ellas porque la contención de los precios energéticos pues ha proseguido y de hecho sigue y continúa, y para el mes de septiembre todo hace prever que seguirá aportando un menor crecimiento y por lo tanto podamos bajar incluso aún más durante este mes de septiembre, y porque, como ya saben, la evolución de los precios de los alimentos, que fue tan intensa durante el año 2022 y 2023, pues ya ha empezado a aliviar bastante, y en consecuencia todo ello ha hecho que la tasa de inflación para Andalucía pues haya bajado del 3%, e incluso si siguiera, porque sabemos el dato nacional pero no sabemos todavía el dato regional, que saldrá en solo unos días. Si tuviéramos ya el dato de inflación para el mes de agosto de Andalucía, es bastante probable que si sigue el patrón nacional pues se acerque más al 2% que al 3%, e incluso podría estar sobre el 2,3-2,2%. La subyacente va algo más lento, hay una cierta inflación de servicios, sobre todo alojada en el sector turístico, cuyos crecimientos en los precios pues han sido incluso superiores en algún momento de este año del 20%, pero la tendencia en general ha sido de contención. Esta contención de los precios, pues la verdad es que también se está viendo en la de los salarios. No hay riesgo de una aceleración de la inflación vía salarios, porque los salarios también están moderando su crecimiento a la par que los precios, pero sí es verdad que mientras en los últimos meses ese aumento salarial pues se quedó por detrás de la inflación, perdiendo parte de lo que se recuperó durante el año pasado, sí es verdad que en lo que falta de año, en lo que resta de año, es bastante probable que los salarios crezcan ligeramente por encima de la inflación, con lo cual acabemos el año recuperando una pequeñísima parte, pero en todo caso se recuperará una pequeña parte de su capacidad adquisitiva. Sí es verdad que los salarios parece que están creciendo algo por debajo en Andalucía que en el resto de España, pero esto tiene mucho más que ver quizás con la particular composición productiva andaluza y del mercado de trabajo,
que por dinámicas económicas diferenciales. Por lo tanto, en principio, bueno, esto ya lo que hemos comentado. En segundo lugar, y de nuevo antes de analizar la composición del crecimiento, una breve reflexión sobre lo sucedido en el mercado de trabajo. Hasta el segundo trimestre, y si nos dedicamos a observar los datos de la encuesta de población activa, lo que sabemos para Andalucía es que la evolución del mercado de trabajo ha seguido en un tono muy positivo. En este caso también igualmente podemos decir que en cuanto a lo que es la evolución no ha habido muchas diferencias con el resto de España, quizá algo por debajo todavía como consecuencia del comportamiento de algunos sectores, sobre todo en 2023, que se comportaron de forma más negativa, principalmente la agricultura, pero podemos decir que de nuevo el mercado de trabajo se está dando buenas noticias, o por lo menos lo ha hecho hasta el segundo trimestre, y nuevamente si utilizamos como fuente la encuesta de población activa. Es verdad que de nuevo y todavía, y eso es una cuestión estructural, no es coyuntural, Andalucía sigue mostrando una serie de parámetros peores que en el resto de España, tanto en tasa de actividad como en tasa de paro, pero evidentemente son cuestiones que se escapan de la evolución coyuntural en el corto plazo. La afiliación, igualmente hasta la finalización del segundo trimestre, pues también marcaba registros bastante positivos. Nuevamente alcanzábamos récords de afiliación, tanto en general como en autónomos, y todo quedaba ahí al cierre del trimestre para el cual versa este informe. Pero como estamos en septiembre y ya ha avanzado buena parte del tercer trimestre, ¿qué es lo que hemos observado durante los meses de verano? Lo que se ha observado durante los meses de verano, obviamente no a través de la EPA, porque no tenemos todavía la información de esta encuesta para dicho trimestre, pero sí a través de afiliación y contratación y otros registros, es que todo indica, o todo parece indicar, aunque no es seguro, una ralentización en la creación de empleo, no solo en España, sino también y particularmente en Andalucía. Las razones todavía no están muy claras, pero sí es verdad que, como veremos luego, algunos indicadores de algunos sectores empiezan a debilitarse. Esto no significa ni muchísimo menos, y estamos todavía muy lejos de hablar de un aterrizaje, ni siquiera, por supuesto, no se puede mencionar ninguna otra palabra que no sea crecimiento económico. Pero sí es verdad que entre julio y agosto la afiliación tuvo un comportamiento algo más débil de lo esperado, y esto hace prever, por lo tanto, un mercado de trabajo con una dinámica algo más fría que en el primer semestre de 2024. Sin embargo, y esto es lo que yo creo que habría también que recalcar, como siempre decimos, y nos gusta muchas veces comentarlo, un mes o 2 meses no hacen tendencia, y por lo tanto estaríamos a la espera de ver qué ha pasado en el mes de septiembre, sobre todo porque la composición del mercado de trabajo ha cambiado mucho estos años. Por ejemplo, hay mucho más empleo en educación, en sectores que en julio y agosto caen mucho, con lo cual no sabemos muy bien todavía si esa dinámica en parte, no todo, pero si en esa dinámica en parte responde a un comportamiento particular de este sector o a un comportamiento general de toda la economía. Es una tendencia o son unas llamadas de atención que observamos tanto para Andalucía como para España, pero que quedaría pendiente de evaluar para el próximo trimestre, que sería en el informe del próximo trimestre, que sería el del tercero de 2024. Para ir cerrando esta primera parte, ¿cuál ha sido la dinámica? ¿Por qué hemos crecido un 0,8% durante el segundo trimestre? En primer lugar, podemos decir que nuevamente el consumo sin estar, vamos a decirlo así, sin estar mostrando crecimientos intensísimos, ni tampoco que se salgan de registro, pero sí es verdad que el consumo poco a poco pues sigue manteniendo una dinámica hasta hace poco bastante positiva. Muchos indicadores, como el índice de comercio al por menor, pues crece en términos interanuales un 2,6%, ha vuelto a repuntar la matriculación de turismo, lo que podría llevar a pensar que el consumidor está ganando confianza y por lo tanto se está embarcando en nuevos consumos, y después hay otros elementos, y esto podría venir explicado por componentes, por factores fundamentales de la economía, en parte la propia evolución positiva del mercado laboral, que si bien no significa que estemos observando un aumento significativo de la renta por familia, pero sí hay muchos nuevos trabajadores que estarían impulsando el consumo y por lo tanto el gasto. Y también, por supuesto, un menor crecimiento de la inflación, que favoreció durante 2023 una relativa recuperación del poder adquisitivo y que podría
seguir haciéndolo en los próximos meses. En cuanto a la demanda, al consumo de no residentes, esto es el consumo de los andaluces. En el consumo de no residentes, sí es verdad que el turismo parece que está mandando señales contradictorias en función del indicador o en función del dato que estemos mirando. En general podemos decir que la evolución del consumo de los no residentes y por lo tanto del turismo es positivo, ¿no? Yo creo que seguimos batiendo récords a lo largo de este año en visitantes, pero sí es verdad, en visitantes o más bien en pernoctaciones, pero sí es verdad que el indicador del INE en viajeros sí es verdad que ha caído durante los meses de verano, pero sin embargo no así en pernoctaciones, por lo tanto quien viene más tiempo y por lo tanto también gasta más también en parte porque los precios han subido. Habría que descontar la subida de precios para ver en términos reales qué supone esto para el crecimiento económico. Pero podríamos decir que el turismo sigue aportando en positivo, pero se empiezan a detectar también señales, no de preocupación, pero sí de nuevamente un cierto debilitamiento de este sector en cuanto a la aportación al crecimiento económico. La inversión sigue dando una de cal y otra de arena en función del trimestre, no termina de despegar, pero tampoco se comporta de forma muy negativa. Dependiendo del trimestre, los indicadores marcan registros positivos o registros negativos. En general, podemos decir que todavía no ha alcanzado los niveles que debieran de ser los razonables para una evolución positiva de nuestra economía, y que en principio, aunque sí es verdad que todavía es complicado detectar qué papel está jugando, todavía estamos esperando a la espera de que los famosos fondos europeos pues tengan una mayor participación y protagonismo en el crecimiento económico andaluz. En cuanto al comercio exterior, pues de nuevo tenemos un comportamiento muy positivo en este trimestre. Por un lado tenemos el aumento de las exportaciones, comparado con España, pues la evolución es realmente positiva, mientras que las importaciones caen, pero lo hacen también menos que en términos nacionales. Ahora bien, siempre hay que llamar la atención sobre la dificultad del análisis que supone estos datos, porque no olvidemos que los datos de comercio exterior vienen siempre en términos corrientes y, por ejemplo de ese 13,5% que aumentan las exportaciones andaluzas durante el segundo trimestre, pues nada más y nada menos que 6% se debe única y exclusivamente a la subida de los precios de una serie de productos, principalmente aceites y grasa. En consecuencia, es evidente que nuestra balanza comercial evoluciona en términos positivos, pero su aportación en términos reales, aunque positiva, es inferior a lo que podría detectarse con esta cifra. Y ya para cerrar, en términos de oferta, ¿qué comportamiento estamos observando? Pues tenemos comportamientos bastante diferenciados en función de los sectores. Por un lado tenemos un sector como la industria, en donde, si bien es verdad, no toda la industria se está aportando de forma negativa, sí es verdad que algunos subsectores, algunas actividades del sector industrial, pues no están atravesando un buen momento. Principalmente el sector extractivo y energético, que tienen un peso considerable, un peso relevante en la industria andaluza. Aún así, de nuevo, los indicadores son contradictorios, pero nuevamente, si bien el índice de producción industrial marca caídas para parte de los sectores industriales, el índice de cifra de negocio mostraría un crecimiento. Nuevamente hay que tener mucho cuidado con estos indicadores porque también incorporan evolución de precios. Y nuevamente el sector agroalimentario, si bien en términos de actividad real no se ha visto tan favorecido en los últimos 2 años, y en términos de precios, pues evidentemente han participado de esa evolución y en consecuencia los ingresos derivados de dicha subida. En cuanto al sector de la construcción, nuevamente y otra vez, pues tenemos dos tendencias bien diferenciadas en función de qué parte del sector de la construcción miremos. Por un lado, las licitaciones parecen otra vez más recobrar cierto impulso. Claro, el problema de las licitaciones es que dependen muchas veces de la agilidad de las administraciones públicas para llevar a cabo las concesiones, y en consecuencia hay trimestres que pueden resultar muy positivos y otros trimestres que suelen resultar algo más fríos. En este caso nos ha tocado un trimestre bastante en positivo, que augura pues un incremento de la actividad del sector, sobre todo a través de la ingeniería pública, de la licitación pública. Sin embargo, las viviendas iniciadas y la superficie a construir nos indica, además también con datos de hipoteca, etcétera, nos indica que el sector de la vivienda sigue bastante frío,
Sobre todo suponemos que a la espera también de la evolución del mercado financiero en los próximos meses, al augurarse una caída de tipos de interés que se continuará posiblemente en la reunión que tiene esta semana el Banco Central Europeo. Y finalmente, en el sector servicios, pues como el sector servicios es un cajón desastre, hay muchísimas actividades muy diferenciadas, pues igualmente la evolución de la actividad del sector es muy diferente en función de cuál sea el subsector que estemos mirando. Por ejemplo, el sector exterior, el sector turismo y mejor dicho, comercio, transporte y hostelería, que viene a estar condensado en una sola actividad en términos agregados de la contabilidad nacional, ha mostrado evoluciones positivas, sobre todo por lo que hemos dicho antes. Ha caído el número de viajeros, pero ha subido el número de pernoctaciones, lo que nos lleva a augurar un aumento del sector de la actividad. También ha tenido una evolución muy positiva el transporte y el comercio, asociado y vinculado a la evolución del consumo, pero sin embargo también tenemos, y esto son buenas noticias, obviamente, una continuidad en la evolución de los servicios a empresas y servicios tecnológicos, sobre todo exportaciones, lo cual, aunque sigue siendo un sector muy pequeño comparado con otros sectores de la economía andaluza, es obvio que son buenas noticias. Y ya finalmente el sector que nos queda es el sector agrario, ganadero y pesquero, muy condicionado, como siempre, y eso yo creo que todo el mundo lo entiende, a la climatología. Pues sí es verdad que en los últimos meses pues ha aportado crecimiento económico, sobre todo por el cambio, vamos a decirlo así, en el régimen hídrico que se produjo en los primeros meses del año, sobre todo a partir de la Semana Santa. La continuidad de esta evolución positiva, como luego hablará de ello el profesor Ferraro, pues dependerá también sobre cómo se presente el otoño, pero que en principio podríamos decir que el año ya cerrará en términos positivos gracias a la lluvia y a la consolidación de ciertas cuencas durante los primeros meses de este año. Con esto en principio cerramos la parte de análisis sobre cuál ha sido la evolución del segundo trimestre, y en la segunda parte, que dirigirá el profesor Ferraro, lo que vamos a hacer o lo que hacemos en el informe es establecer una serie de previsiones sobre cómo esperamos que evolucione la economía mundial, europea, española y sobre todo y obviamente la andaluza para los próximos trimestres. Muy bien. No sé si caben preguntas ahora aquí a don Alejandro Hidalgo o damos paso al profesor Ferraro y después hacer la pregunta. Por delante, don Chico. Muy bien, pues muchas gracias. Y como es habitual, vamos a hacer un recorrido por las previsiones que tenemos para la economía mundial, la economía española, para aterrizar finalmente en la economía europea. En relación con la perspectiva general del mundo, las previsiones que hacen los institutos de análisis de investigación o de carácter público sobre la marcha de la economía mundial es que no se han producido grandes cambios, hay una gran estabilidad, a diferencia de otros trimestres en el que se hacen revisión de las tasas de crecimiento. En esta ocasión se mantiene la misma previsión para la economía mundial que había en el trimestre anterior, un 3,2% para el conjunto del año 2024 y se mejora ligeramente al 3,3% la previsión para el año 2005. Estamos, por tanto, en un contexto de una cierta estabilidad global, pero una estabilidad global que hay que llamar la atención, que con tasas anuales inferiores a las medias de lo que se ha producido como crecimiento anual de las 2 décadas anteriores. Estamos, por tanto, en una fase de menor crecimiento de lo que venía siendo la historia económica de las 2 últimas décadas. La inflación a nivel mundial se está reduciendo, se está moderando, aunque a un ritmo más lento del que se habíamos anticipado. No obstante, la desaceleración de la inflación en las principales economías occidentales y también asiáticas, pues se está consolidando poco a poco, lo cual deriva de que es muy previsible recortes de los tipos de interés de forma generalizada en el mundo desarrollado. Entrando con brevedad por zonas del mundo, empezamos por lo que tiene más trascendencia en el crecimiento económico mundial, que es Asia. Y en Asia, y singularmente en las 2 grandes economías asiáticas de China e India, que vienen a significar prácticamente entre esas 2 economías, explican la mitad del crecimiento mundial. En particular China
mostró a principios de año un fortalecimiento de su actividad económica en relación con los años anteriores. Sin embargo, en el segundo trimestre se ha desacelerado algo la actividad económica, y ello por la limitación de la demanda interna. El consumo interno se ha debilitado un poco, y por otra parte porque se prolonga la inestabilidad de un sector que está dando problemas desde hace mucho tiempo en China, como es el sector inmobiliario. No obstante, a pesar de estas restricciones que aparecen en los últimos meses, la producción industrial ha ido bien, ha superado las expectativas, las exportaciones han crecido incluso más de lo que se preveía en el último trimestre contabilizado, aunque no las importaciones, y no las importaciones por lo que decíamos antes, por la debilidad de la demanda interna, que ha tirado menos y consecuente menos necesidad, ¿no? En cualquier caso, el Gobierno mantiene un objetivo de crecimiento, un 5%, que sin embargo otras estimaciones internacionales ven un poco exagerado, pero mantiene esa previsión de crecimiento, y para ello pues parece que se va a emplear en algunas políticas activas de impulso a algunas actividades, y muy singularmente al automóvil, el coche eléctrico, a la inteligencia artificial, y también líneas de apoyo al sector inmobiliario, que estaban dando, como digo, viene desde hace tiempo con problemas. En Estados Unidos, aunque tiene una tasa de crecimiento al segundo trimestre de carácter interanual del 3%, su panorama es complejo. Complejo es porque tiene elementos de luces, pero también algunos elementos, podemos decir, de sombra, ¿no? Verán ahí el indicador sintético, ahí, no, el PMI, ¿no? El PMI, que como sabéis son las previsiones que tienen de compra los gestores de compra de las grandes empresas, pues se observa que sigue siendo robusta las previsiones, con un ligero descenso en el último mes para Estados Unidos, pero sigue siendo bastante elevado, ¿no? Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional augura indicios de enfriamiento económico en Estados Unidos. Un enfriamiento económico que algunos analistas achacan al éxito de las políticas monetarias restrictivas impulsadas por la Reserva Federal, es decir, por el mantenimiento de los elevados tipos de interés. Aunque también en el tiempo más reciente, desde final de julio y a lo largo del mes de agosto, estamos también observando algunas preocupaciones, como son los resultados de las grandes empresas tecnológicas, muy singularmente de Nvidia y de otras empresas vinculadas con la inteligencia artificial, que no están mostrando los resultados en forma de resultados de beneficios empresariales y de negocio empresarial, la inteligencia artificial, que se estaba esperando. Hay una cierta incertidumbre, ¿no? Y esta cierta incertidumbre pues está afectando los mercados y está también afectando a la confianza empresarial. En Estados Unidos, no obstante, esto no significa una crisis generalizada ni una recesión que vaya a venir, pero está en esa situación compleja de algunos resultados recientes positivos de algunos indicadores, pero con otros elementos que también introducen algunas señales de preocupación. El mercado laboral se normaliza en Estados Unidos, y se normaliza es que aparentemente va menos bien, porque claro, lo anormal era lo de antes. No aumentaba la población activa y la tasa de paro bajaba y bajaba y bajaba a unos mínimos que, aunque esto no lo comprenden las personas que no son economistas, pero es que no era ni bueno que hubiese tan poco paro, ¿no? Porque no había capacidad friccional en el mercado, y el mercado se encontraba muy agarrotado, con lo cual no se encontraban a nadie para trabajar en casi ninguna actividad, ¿no? Bueno, ahora está aumentando la población activa y la tasa de paro ha aumentado ligeramente, ha aumentado la tasa de paro a un 3 y pico, un 4%, la tasa de paro, nada más, ¿no? En este contexto, pues lo que parece claro, yo creo que casi lo han anunciado con antelación, que la Reserva Federal va a empezar
a bajar los tipos de interés. Probablemente en los próximos días tengamos la primera reducción de tipos, se espera que un cuarto, pero incluso algunos pueden entender que puede ser algo más, ¿no? Hay preocupación en el ámbito fiscal porque hay un continuo aumento de las políticas expansivas, con un deterioro de la relación de la deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto. Por otra parte, todos sabemos que hay elecciones en noviembre y que esos introducen unos condicionantes hacia el futuro, una inseguridad y unos condicionantes que pueden tener su trascendencia en las políticas económicas que se adopten, ¿no? Políticas económicas que pueden ser políticas más restrictivas al comercio internacional, a las importaciones, lo cual tendría no solamente efectos en Estados Unidos, sino repercusiones internacionales en Europa, en España y en Andalucía. Podría tener también sus repercusiones. Está por ver, consecuentemente, en función también de esos resultados electorales, cuáles puedan ser. La economía europea muestra signos de recuperación, pero signos débiles de recuperación y con variaciones significativas según qué países. El Producto Interior Bruto de la eurozona aumentó un 0,2% en el segundo trimestre del año, pero sus principales economías, como fueron Francia e Italia, crecieron un 0,1% y Alemania fue negativo. Consecuentemente, pues el panorama no es desde luego muy optimista. No obstante, los indicadores de crecimiento de los PMI que nos adelanta qué es lo que puede ocurrir, lo anterior a lo que hay ahí, lo anterior. Perdón. Ahí. Pues se observa pues un comportamiento algo más alentador, tanto para Francia como para Alemania. Y ese índice compuesto, ¿no? Se parece que se acelera en verano. Si a eso le sumamos el indicador de sentimiento económico y la mejora de la confianza del consumidor, hace prever una cierta mejoría de la economía europea, centroeuropea más singularmente, en el segundo semestre. La preocupación por la inflación se mantiene, pero bueno, se va limitando, por lo que decíamos, por la previsible disminución de los tipos de interés a partir de la próxima semana en que se reúne el Banco Central Europeo. Aunque persiste la preocupación de la inflación ya no tanto de los bienes manufacturados, ni tampoco de los bienes alimentarios, sino la preocupación de los precios de los servicios, ¿no? El aumento de los salarios parece que provoca una tensión en el consumo y puede provocar, seguir aumentando una tensión ahí en la inflación por la parte de los servicios, que asusta que debilite la posibilidad de reducción de la inflación, como es la tendencia esperada a la reducción de la inflación, ¿no? En fin, en el mundo, no obstante, a pesar de lo comentado, se puede hablar que persisten riesgos, y los riesgos, desde luego, creo que, y las incertidumbres, será algo que va a acompañar siempre a cualquier análisis que hagamos cualquier economista, ¿no? Y por enumerarlo a nivel internacional, los más importantes son, en primer lugar, las tensiones geopolíticas, la principal preocupación, que afectan al comercio, afectan a las materias primas y a otras muchas cosas. En segundo, la persistencia de un rebrote inflacionista o de que la inflación que tengamos sea más persistente de lo que queremos creer en el presente. En tercer lugar, la tendencia a una fragmentación comercial y a un aumento del proteccionismo. Cada vez se observa tendencias que hablan de un gradual desmantelamiento del sistema multilateral de comercio y cada vez se observan más medidas de política industrial de carácter unilateral y que son restrictivas a la apertura comercial con otros países por parte de muchos países desarrollados. Otra preocupación es que la desaceleración de China sea más intensa de lo que se espera por ahora. Todo el mundo piensa que va a haber algo de desaceleración, pero no muy intensa. Esa desaceleración tendría una clara repercusión
en los mercados de materias primas, singularmente afectando a los países de menor nivel de desarrollo. Por otra parte, siguen preocupando, y creo que seguirán preocupando hacia el futuro, los desastres naturales relacionados con el cambio climático, que es un riesgo para la estabilidad económica y para el desarrollo sostenible del mundo entero. Y finalmente, la situación fiscal de muchos países. Hay una situación de un elevado nivel de endeudamiento, que en momentos que pueda ocurrir un shock económico de cualquier naturaleza, se encontrará con dificultades de ajustes por parte de muchos países. En consecuencia, los economistas no nos cansamos de llamar la atención sobre la necesidad de consolidación fiscal de carácter gradual, pero a lo que los gobiernos más dados al gasto, porque en sus políticas fiscales que manejan son políticamente convenientes, pues no son nada aficionados en cualquier paraje político casi en el que nos encontremos. Y con eso pasó a hablar de la economía española, que sigue mostrando un nivel de resiliencia y un nivel de crecimiento que se distingue de los países semejantes en Europa en los 2 últimos años. Una tasa de crecimiento y unas expectativas de crecimiento superior a los países europeos como Alemania, como Francia, como Italia, como otros países europeos importantes como el Reino Unido y como otros muchos más, ¿no? Creciendo entre los países de mayor nivel de crecimiento de Europa, no el que más, porque hay otros países con fuerte crecimiento, ¿no? Pero sí entre los países, entre los grandes países de Europa, el que más crece. Las previsiones para 2024 ahora sí aparecen ahí, hay distintas estimaciones que se han revisado al alza, se mueven entre el 2,2 y el 2,9%, las previsiones de los distintos organismos, ¿no? Pero por término medio están en el 2,4%. Todas las revisiones que se han hecho han venido muy influidas porque el propio Instituto Nacional de Estadística ha revisado las estimaciones que ya había hecho para el primero y para el segundo trimestre del año y la coloca en ambos trimestres en el 0,8%, por lo cual pues ya nos está señalando una senda de crecimiento que difícilmente ya a esta altura de lo que llevamos de año y sabiendo que el tercer trimestre no está yendo mal, ¿no? Difícilmente caería por debajo de esa cifra. Por tanto, un año aceptable, aunque probablemente a lo largo de los próximos meses el crecimiento sea de algo de menor intensidad que lo que hemos conocido hasta el presente. Eso ha sido posible en el caso de España por una importante demanda interna que ha tenido su soporte en un consumo privado que ha estado impulsado a su vez por el aumento de las personas que trabajan y de la población activa, fundamentalmente inmigrante, y que también ha venido determinada por un cierto aumento, no muy intenso, pero un aumento del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Lo cual ha favorecido el aumento del consumo. También las exportaciones se han portado bien, sobre todo las de servicios, gracias al turismo y gracias también a los servicios de empresa, ¿no? La inversión, aunque mejora algo, sigue siendo relativamente débil la recuperación de la inversión y seguimos todavía sin llegar a niveles de inversión precrisis, de antes de la crisis del COVID, ¿no? En este marco se espera que la inversión pueda ser mejorada por el impulso que pueda generar las Next Generation, aunque llevamos muchos trimestres volcando unas esperanzas en la aplicación de los fondos Next Generation que no llegan a colmarse nunca en nuestras expectativas. Y también lo que sí esperamos es que haya mejores condiciones de financiación. En cuanto a la inflación, bueno, nos preocupó el repunte de la inflación que se produjo en el mes de mayo hasta el 2,8%, pero desde entonces ha venido moderándose hasta el 2,2% del mes de agosto, ¿no? Y bueno, esperamos que se mantenga en esos niveles, ¿no? Y con esto ya pasamos a la economía andaluza.
que es lo que singulariza nuestro examen. Bueno, pues la economía andaluza da unos signos de resiliencia, de fortaleza relativa semejante a la europea. Y esperamos que eso siga así, porque esperamos que la demanda interna se mantenga en un elevado nivel de crecimiento, para lo cual será importante que se mantenga el nivel de consumo privado, para lo cual hace falta que la desaceleración que preveemos en el mercado de trabajo no sea desde luego intensa, y necesitamos, y sería muy conveniente, pues una moderación de la inflación, ¿no? Es una moderación de los precios y también con ello de los tipos de interés, lo que influiría en el Euribor, lo que influiría en el coste de las hipotecas, entre otros elementos, ¿no? El sector exterior, pues como anteriormente se ha dicho, pues esperamos que el comportamiento del consumo de los no residentes siga manteniéndose, aunque desde luego no esperamos que se crezca mucho más. Ya se ha apuntado cómo se ha observado que en España, en cuanto a los no residentes, hay una estadística curiosa, no han crecido en Andalucía. Hemos caído un 2,9 las visitas de no residentes hasta julio, incluido, ¿no? Ha caído en Andalucía, ha caído en Canarias, ha caído en la Comunidad Valenciana y Cataluña, zonas turísticas tradicionales. Sin embargo, ha crecido en otras no turísticas tradicionales, aunque no me importaban tanto, como el caso de Asturias, como es el caso de Castilla y León, como es el caso de Extremadura. Con lo cual también empieza a observarse un cierto cambio, ¿no? Que el cambio climático parece estar un poco detrás de él. Y también los precios turísticos que están aumentando de forma extraordinaria en restauración, pero sobre todo en alojamiento, están aumentando a niveles muy altos. Y esto también pues, puede influir en el futuro en cuanto a la demanda turística nacional y en cuanto a la demanda turística internacional. Aunque en esa demanda también dependerá, sobre todo en la internacional, el comportamiento de los países de donde proviene fundamentalmente el turismo, que en nuestro caso, como sabéis, es Alemania y es Gran Bretaña. El sector primario, ya apuntaba Manolo, que su comportamiento esperamos que sea en 2024 mejor que en 2023, gracias al cambio que se ha producido en las condiciones climáticas, no óptimo, no estamos de luego un año óptimo, pero sí mejor que el año anterior. Ahí persisten riesgos y persisten desafíos. Y entre todos ellos, nosotros tenemos que enfatizar una vez más el bajo nivel de la productividad, el bajo crecimiento de la productividad en Andalucía, bastante por debajo de la productividad en España, que a su vez es bastante bajo en relación con Europa. Ese nivel de productividad constituye un elemento fundamental cuyas raíces se encuentran en muchos elementos, en nuestra estructura productiva, especializado en sectores de baja productividad, en las características de nuestros factores productivos, con baja inversión, con bajo capital, con bajo nivel tecnológico, de fuerza de trabajo escasamente cualificada, que es la que predomina en el empleo, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar tenemos también que llamar la atención una situación fiscal que presenta retos importantes y que también habrá que pensar en que la reactivación de las reglas fiscales europeas puede situarnos en una posición en que sería necesario una consolidación fiscal más estricta. En conclusión, unas previsiones para este año 2024, cuando menos pues, aceptables, buenas o aceptables, sería buena en comparación con nuestro entorno y bastante aceptable, y por eso el observatorio, su panel de expertos, lo hemos aumentado la revisión al 2,8% para el conjunto del año, respaldado por esa demanda interna que esperamos que siga manteniéndose resiliente en ese nivel de consumo, en una evolución del sector turístico y agrario
en general positivo y un mercado laboral también positivo, aunque creemos que en los próximos meses no va a serlo con la misma intensidad que hasta ahora. Para el próximo año, pues también esperamos que sea un año positivo y que creemos que puede haber un crecimiento en torno al 2,4% para el año 2025. Y con esto concluimos nuestra presentación y quedamos a resulta. Yo le pediría a Manuel Alejandro que haga un titular sobre los 6 meses, que ya tenemos datos, después ya la previsión ya es de curva, pero vamos, ¿qué titular darías tú sobre los 6 meses? Yo soy muy malo para dar titulares, por eso no soy periodista, que ellos sí saben hacerlo a la perfección y con facilidad, pero sí diríamos que obviamente si pudiéramos definir estos 6 primeros meses, podríamos decir sorpresa positiva en la evolución de la economía andaluza, y lo cual obviamente por lo cual debemos congratularnos. Todo tiene sus matices. Cuando uno ahonda en las razones y en el porqué, evidentemente no todo es de color rosa, pero sí es verdad que cuando tienes una economía de la cual se esperaba un menor desempeño, no solo la andaluza, sino también la española, y por tercer trimestre consecutivo pues mantiene ritmos cercanos al 1% de crecimiento intertrimestral, obviamente lo único que tienes que hacer es decir, pues mira bien, ¿no? Yo creo que ese es el primer resultado y no es un titular al final, pero bueno, más o menos. Ya. Pues nada, gracias, Manuel Alejandro. ¿Y Curro? Pues nada. Ya lo ha hecho amplio, una amplia presentación de adivinar lo que puede pasar, pero yo creo que el tema de la productividad es un tema muy importante. Sí, lo que ocurre es que la productividad, desde luego, no es una limitación que se pueda arreglar en el corto plazo, ¿no? Pero es algo, el hecho de que no se pueda arreglar en el corto plazo, es por eso por lo que lo reiteramos casi en cada intervención que tenemos, ¿no? El crecimiento a largo plazo de cualquier economía se basa en la productividad, matemáticamente, además, es muy claro exponerlo, ¿no? El PIB partido por el PIB per cápita, que es el PIB partido por el habitante, o aumenta el número de habitantes, o aumenta el número de habitantes que trabajan, o aumentas la productividad. Como el número de habitantes que trabajan no se puede aumentar mucho, y los aumentos pueden ser, en el mejor de los casos, muy ligeros, a largo plazo tú tienes que aumentar la productividad, y tienes que aumentar la productividad porque además la productividad te hace ser más competitivo. Y si tú quieres producir de manera competitiva, que es como hay que producir, porque si no en el mundo no puede vender, pues tienes que aumentar continuamente la productividad. Y nosotros no aumentamos la productividad, nosotros llevamos 10 años sin aumentar la productividad, más de 10 años sin aumentar la productividad. Y por tanto este es un asunto fundamental para Andalucía. Aumentar la productividad exige que los factores de producción sean más cualificados. Necesitamos gente más capacitadas para el trabajo y con más ganas de trabajar. Necesitamos más gente con ganas de trabajar. Que no es ocioso decirlo. Eso antes no había que decirlo, pero ahora sí hay que decirlo. Necesitamos más gente con ganas de trabajar y más capacitada. Y luego necesitamos... Hay un tratamiento para eso, ¿no? Para más para trabajar. Y necesitamos, por otra parte, más inversión productiva. Y la inversión productiva tienen que abordarla fundamentalmente las empresas. Y tienen que abordarla fundamentalmente las empresas privadas, que para eso requerirán de un marco legal, de un marco institucional de los gobiernos nacional, regional, favorable. Pero tienen que abordarla los empresarios. Y tienen que abordarla los empresarios fundamentalmente que están en Andalucía. No podemos pensar, por supuesto, que la inversión exterior y atraerla es muy aconsejable. Y siempre hablamos de atraer inversión exterior. Pero no olvidemos, el grueso de la inversión se realiza en Andalucía por empresas andaluzas. Y si no se realizan por empresas andaluzas, no podemos esperar que se sustituya esa inversión por una inversión exterior. La inversión exterior es necesaria porque con ella suelen venir innovaciones tecnológicas, cambios gerenciales, efectos tractores, muchas otras circunstancias, y son muy necesarias. Pero es necesario que inviertan más las empresas andaluzas.
Y para eso tienen que estar incentivados las empresas, ¿no? Y esos incentivos en algún caso son personales y en otros casos devienen del entorno en el que se desenvuelve. Ese entorno es toda la sociedad y es muy singularmente son los gobiernos los que lo tienen que favorecer, ¿no? Pues así que insisto... Los datos de la productividad de Andalucía comparado con España y con Europa que las has dado, ¿no? Sí. Es importante. ¿Cómo estamos de productividad en Andalucía comparado con otros? Pues mira, yo tengo muy mala memoria en economía, los datos que hay que retener son muchísimos y yo no me atrevería ahora mismo decirte de memoria un dato, no me atrevería, no sé si lo recordamos. ¿Tú recuerdas datos de productividad comparada por memoria? No me lo sé. No, pero bueno, podríamos decir que España puede estar ahora mismo sobre el 85% de la media europea y Andalucía pues algunos puntos por debajo. Pero bueno, esto al final, como ha dicho Curro, esto depende de numerosísimos factores y en parte también una composición sectorial basado en sectores de baja intensidad, un tejido productivo basado en pequeñas y medianas empresas, bajo nivel de cualificación, infraestructuras, uso de nuevas tecnologías. Muy bien. Pues estupendo, muchas gracias, Alejandro. Bueno, animo a los que nos siguen por streaming de que hagan preguntas para que sean contestadas por y a los periodistas presentes, naturalmente. He entendido que la economía andaluza va a crecer en torno a 4 décimas más que la española, según las previsiones. Entonces quería, si es así, ¿qué factores diferenciales hay en Andalucía que la vayan a impulsar? Bueno, hemos dicho que la previsión para España de consenso media es 2,4. Eso no es que nosotros, no es que en el observatorio digamos que es 2,4. Se están revisando al alza. Probablemente la previsión, lo que ocurre en España va a ser más cercanos al 2,8. O sea, va a ser factores diferenciales en que tal vez no. Bueno, probablemente podemos tener de elementos diferenciales este año que la agricultura va a ir bien y para nosotros es más importante que en el conjunto de España, ¿no? Y eso puede darnos tal vez, eso es mucho ajustar, pero tal vez pueda darnos una décima o dos de diferencial de crecimiento, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a estar muy cerca en unas previsiones con otras, ¿no? Claro. Ya sabemos que políticamente las décimas arriba, abajo, igual, no es indiferente. Para nosotros, para los economistas es casi indiferente, porque nosotros vemos perspectivas en el largo plazo y sabemos que las estimaciones de crecimiento son relativas, no hay que pensar que en la Biblia se hacen estimaciones que se revisan con el tiempo y no con el tiempo al mes siguiente, sino al año siguiente y 2 años posteriores, ¿no? Entonces hay que ver siempre la dinámica de crecimiento en el largo plazo. En fin, los políticos tienen que dar respuesta a lo que hay ayer, al dato de ayer, ¿no? Como si fuese la Biblia, pero no es tan trascendente, ¿no? Me voy a permitir, ya que estamos en lo de la productividad y como Manuel Alejandro lo ha señalado, a incidir, me he referido yo antes, y hay algo muy importante que ha dicho, no solamente los factores, que yo he dicho los factores de producción, he dicho el empleo y el capital. Él ha señalado algo sobre lo que debemos de reflexionar, en nuestra especialización productiva, lo dije antes. Si nosotros crecemos en base a sectores que tienen baja productividad, turismo, construcción, administraciones públicas, agricultura. Esos son los sectores de baja, todos ellos son de baja productividad. No quiero decir que desaparezcan ni nada, pero son sectores y son nuestra especialización. Si nuestro sector de especialización tiene baja productividad, lógicamente nosotros tendremos tendencia o pesarán esos sectores, ¿no? Bueno, perdón, otra pregunta. No, simplemente para dejarlo meridianamente claro, que yo creo que Curro lo ha hecho, pero yo sé que después las cosas un poco... simplemente es que nosotros nos hemos adelantado en nuestra revisión. Otras entidades, AIREF, ya están en el 2,9 y es muy seguro que prácticamente todas las que están por debajo del 2,4 tiren hacia el 2,8. Simplemente un detalle, si la economía española no creciera en los 2 trimestres que queda de año, si no creciera, aún así el crecimiento sería ya de un 2,6. Es decir, por poco que aporta el crecimiento, crecerá. ¿Qué ocurre? Que las entidades tienen un calendario y publican revisiones y hay algunas que todavía no han revisado. Por lo tanto, no es que estemos nosotros aportando una estimación mayor que España, sino que simplemente nosotros lo que hemos hecho es adelantarnos en nuestra revisión, porque si hiciéramos también estimaciones para España, pues estaríamos también en el orden de esa misma cantidad.
Muy bien. Bueno, no hay más preguntas aquí, ¿no? Bueno, pues de las que nos llegan, aquí Martín Risqué pregunta, es un poco larga, ¿eh? Decía que hace unos días se han publicado las opiniones de una entidad del ámbito del medio ambiente, o del ámbito, dice. Bueno, decía que una entidad del ámbito de las preocupaciones medioambientales, que las acciones para combatir los efectos del cambio climático requieren medidas con efectos contra las desigualdades, que tendrían incidencia en la reducción de los niveles de crecimiento económico y global. Me gustaría que opinara sobre esto y si la evolución española mejor que la podría estar relacionada con eso. Bueno, no sé qué se te ocurre. Quiero entender algo y por lo tanto responderé en función de lo que quiero entender. Sí, evidentemente todas las medidas yo creo que durante mucho tiempo se ha vendido la idea de que es necesaria una transición energética, yo creo que es lógico y es algo en el que coincidimos muchísimo, no solo por razones medioambientales, sino también por razones de subsistencia. Quiero decir que España es un país deficitario en energía y todo lo que podamos producir nosotros evidentemente pues será bienvenido. ¿Cuál es el problema? El problema es que la transición energética y la transición medioambiental obviamente tiene un coste y ese coste no se distribuye de forma similar entre todos. Quiero poner un ejemplo. Quien puede acceder hoy todavía a un coche eléctrico suele ser alguien que tiene unos recursos económicos altos y que puede cargar su coche en su casa si quiere sacar la rentabilidad económica, pero obviamente esto es y lo vamos a subvencionar. Entonces estamos subvencionando a gente y a familias que posiblemente tienen elevados recursos financieros, o por lo menos por encima de la media. ¿Cuál es la conclusión? Que estas políticas obviamente muchas veces son hasta incluso regresivas. Sucede, por lo tanto, que existe un argumento en el cual estas políticas se tienen que reconsiderar para que nadie se quede atrás, lo que se está llamando la transición justa. Bueno, sí hay políticas y hay medidas a nivel europeo en donde se está fomentando este tipo de medidas, este tipo de políticas, pero obviamente yo creo que hay que ser tener una buena pedagogía y explicar por qué se hacen este tipo de cosas y a veces por qué se pueden generar ciertos costes. Creo que por ahí va la cuestión y si no, bueno, pues he soltado esta idea y ya queda recogida. En cualquier caso, yo creo que los discursos, cuando se habla de medio ambiente, o cuando hablan de factores a los que se tiene que enfrentar una sociedad, todos queremos que sea luego gratis, pero todo esto va a ser bueno y todo esto vamos a crecer igual. Bueno, hay cosas que tendrán costes, pero hay que abordarlas. Nosotros hay cosas que tienen costes y algunos de ellos, esos costes, con el tiempo no solo se resuelven, sino que pueden generar unas industrias alternativas que nos reduzcan los costes, ¿no? Puede ocurrir con el caso de las energías renovables, tal vez a medio y largo plazo que sean mucho más baratas, pero en el corto plazo evidentemente pueden ser una restricción al crecimiento y no por eso vamos a negarlo a abordar unas medidas ambientales que son razonables contra el cambio climático, ¿no? También hay que decir que las medidas ambientales suelen implicar desarrollos tecnológicos que suelen ser interesantes y que suelen tener una traducción positiva para la actividad económica y que puede impulsarla, ¿no? En cualquier caso, tenemos que compartir que no todo de inmediato es bueno y positivo para todo el mundo y de todas formas. La siguiente. Hay dos más, ¿no? Sí, hay otra pregunta de José Antonio Peña Torres, que dice: las restricciones por parte de Red Eléctrica de conceder aumento de potencia a la industria puede afectar a Andalucía más que a otras comunidades. Desconozco si hay decisiones. Sí, bueno, hay ciertas limitaciones de red. Hay, de hecho, desiertos de distribución eléctrica en Andalucía, como puede ser principalmente la provincia de Jaén, norte de Granada y buena parte de Almería. Y, evidentemente, que no se cubra la demanda que existe para la instalación de fotovoltaica y eólica a través de lo que sería una red que pudiera soportar esos nuevos volcados de energía, pues evidentemente está limitando el resto de operaciones. ¿Por qué? Pues porque si algo tenemos nosotros es sol y viento,
y evidentemente es una ventaja comparativa que si Andalucía no la aprovecha se nos pasará y es el momento de aprovecharlo. Sí se le está exigiendo a Red que considere una velocidad mayor en cuanto a las concesiones, pero evidentemente pues ellos se defienden también muchas veces diciendo que ellos no pueden ir más rápido de lo que los permisos, la burocracia y todo ello implica, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido por parte de la industria quejas en este sentido y por parte de Red sí se ve también que evidentemente están trabajando para agilizar lo máximo posible y que Andalucía evidentemente será una de las regiones más beneficiadas en el caso de que se agilice la instalación de nuevos centros de red eléctrica en nuestro territorio. Bueno, y hay una última pregunta de Diego García Cabello, que dice: saludos, se ha aliviado la sequía, pero arrastramos sus efectos. ¿Se deja sentir en estas previsiones o se teme volvamos a una situación preocupante que impacte en estos datos? Bueno, pues empiezo y tú lo complementas, si te parece. Yo creo que se han aliviado los efectos de la sequía y que sus efectos no percibo yo que es en los precios, ¿no? Su impacto en los precios y su impacto en la inflación. Y la inflación pues se ha producido. Sin embargo, las últimas estimaciones, los últimos datos de inflación, el crecimiento de los precios de los alimentos me parece que ya no estaba por encima de la media del crecimiento. Seguían creciendo, pero ya no estaban superando a la media del crecimiento, ¿no? Así que, bueno, yo creo que no todo se ha resuelto, pero este año vamos a tener un año más normal, digamos, y algunos de los precios que se desorbitaron están tendiendo a la baja, particularmente el más llamativo de todo, que es el del aceite de oliva, en el cual no solamente se está produciendo una disminución notabilísima de los precios, sino que se está produciendo unos excedentes ahora mismo y una cantidad almacenada que muy por encima de las previsiones de demanda, ¿no? No, poco más. La gasolina. En marzo. ¿El qué, perdón? Ustedes ya presentaron en marzo una previsión de crecimiento para Andalucía, me parece que estaba en el 2,1, ¿puede ser? Sí, creo recordar que sí, ¿no? Sí, creo que sí, 2,1. Entonces España estaba en el 2, 1,9, 2,2, pero claro, entonces no había salido el dato de... No teníamos el dato del segundo trimestre, que se esperaba muy inferior, del 0,4, 0,3, tanto para Andalucía como para España. Y tampoco estaba la revisión que se hizo de primer trimestre, que fue solamente una décima, pero bueno, que al final también suma. Y no estaba también una previsión de un segundo trimestre que podría ser algo mejor de lo esperado, que no necesariamente mejor que el primer semestre, pero sí hay elementos que ayudan a pensar que bueno, será de una menor intensidad que en el primer semestre, pero con tasas que todavía podemos decir que son razonables e interesantes, ¿no? Podríamos estar hablando de en torno de 4 décimas, 5 décimas. IREF está estimando para España para el tercer trimestre 0,6, con lo cual eso nos garantizaría ese 2,9 o 2,8 para España. Muy bien, pues yo creo que ya terminamos con esta presentación. Agradecer a Manuel Alejandro y al profesor Carraro también su presentación, uno de los 6 meses que ya han vivido y otro de la perspectiva futura. Así que gracias a las peritas presentes, a los que nos siguen por streaming y a los socios del Club Cámara y de la Fundación Cámara. Y del Observatorio Económico. De Andalucía, naturalmente. Esto es parte ya de esta presentación. Por eso está aquí don Manuel Alejandro del Curso. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.